Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque esta persona que te voy a presentar, él no lo sabe o quizás sí lo sabe, pero estuve en un grupo empresarial hace algún tiempo y salí muy decepcionado porque a veces somos esos críticos, esas personas que juzgamos y me quería ir y él me dijo, espérate, aquí hay oportunidad de rescatar almas de Colombia para el mundo. Quiero que lo conozcas, así que quédate. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Andrés, bienvenido, hermano. Amigo, muchas gracias. Muy contento, feliz de estar aquí en tu estudio. Finalmente he visto todo el proceso desde que empezaste este sueño y verlo materializado y que tener el honor de ser un invitado tuyo, pues me pone muy feliz, muy contento y aquí estamos para, como bien dices, de Colombia para el mundo, para hablarle a todas las personas que te siguen en tu canal, pero sobre todo también en toda la labor que haces con muchísimas personas de llevar a Dios a sus corazones. Así que yo feliz de estar aquí. Hombre, y qué mejor que hayas llegado aquí a Mérida, que conozcas, que veas, que lo vivas, la gente y demás, aunque ya habías venido, pero creo que no habías tenido la experiencia que estás teniendo en esta ocasión. Sí, no, muy Porque distinto. se está hablando de negocios, sí, pero también de lo más importante que es el tema con el que conectamos en esa ocasión, del que lo mencioné en un inicio, el tema de Dios, Así es. donde yo me sentía, ya dije, no, ya me voy. Y es más, bueno, aquí ahorita no la traigo en la mochila, pero traigo siempre conmigo esa Virgen que me regalaste ese día, donde me dijiste, aquí es donde Dios nos quiere, aquí es donde Dios te puso, y me diste una cachetadota con guante blanco, amigo. Te lo tengo que confesar. Y porque si yo seguí, fue por ti. Y la verdad estoy muy agradecido porque ahí entendí muchas cosas y entendí a no convertirme en ese fariseo que a veces nos pasa, ¿no? Que solemos no tratar a las personas con amor, sino decir, oh, es que pues estos generan el mismo ingreso que yo, entonces me voy a quedar aquí. O hacen lo mismo que yo, me voy a quedar aquí, porque es tu zona de confort. Y creo que Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y meternos a donde está el lodo, ¿no? Ensuciarnos, enlodarnos, pero también ayudar en ese inter a otras personas. Entonces, pues agradecerte públicamente por esa ocasión que me diste esa cachetadota, amigo. No, pues yo agradecerle también a Dios por ese momento que me acuerdo perfecto. Ya nos habíamos visto antes, ¿no? Sí, En una comida en donde también conectamos ahí en su momento. Pero cuando fuimos a esta primera sesión, a este grupo de empresarios y te encuentro de afuera, ya te ibas, yo iba para misa, tú también claro. ibas a tu hotel y tuvimos esta conversación mágica porque yo sí creo y trato yo muchas veces como de visualizar a Jesús en sus momentos, ¿no? Y cuando ves a Jesús en esta comida con fariseos, con escribanos, ¿no? Con todos los que recaudan impuestos y todo este tema y cómo él de alguna manera es su forma más genuina de acercarse a todas las almas, ¿no? O sea, no solamente se iba donde todos le creían y todos le decían, Señor, voy a ser tu discípulo, sino también donde los que más resistencia ponían. Y yo creo que un poco esa es nuestra labor. De hecho, es los escenarios que más nos vamos a encontrar. Claro. Y en esa medida, pues me alegra mucho que te hubieras querido quedar, pero sobre todo después ver que incluso fuiste a un segundo, no Sí, solamente quedaste en el primero. Yo ya al segundo no pude ir, pero tú sigues ahí en una labor que yo creo que también es un espacio donde nos damos cuenta que hay mucha hambre de Dios. sí, La gente está buscando mucho a Dios en su camino y este tipo de espacios facilitan que las personas abran su corazón y muchas veces cuando abren su corazón encuentran diferentes caminos y muchos caminos que no llevan a Dios, ¿no? Que llevan a otro tipo de dioses como el dinero o como uno sí, mismo. claro. Entonces, en la medida en que estemos ahí a veces para decir lo que le tenemos que decir a ciertas personas y que Dios al final es el que facilita esos espacios, pues bienvenidos sean. Así que ojalá que haya muchos espacios así
como ese amigo. Donde se pueda compartir. ¿Eres de Colombia? ¿De qué parte? Soy de Bogotá, de la capital. El único lugar que conozco de Colombia, amigo, es Sí. Bogotá. Bueno, pues hay que conocer más, pero de ahí soy, de la capital, de Bogotá. ¿Y en qué estás ahí hasta qué edad? Bueno, yo nazco en Bogotá estoy siempre en Bogotá realmente. Solamente hubo una época en que fui a Santa Marta a abrir un negocio en Santa Marta, que es una ciudad costera de Colombia muy bonita, que algún día tenemos que ir. Ahí nace mi primera hija. Y después ya hasta el 2016 estoy ahí en Colombia, que es cuando decido venirme aquí a México. Pero realmente soy una persona pues que nace en Bogotá, como cualquiera de la capital, de unos papás pues clase media, normal, ¿no? O sea, digamos que una familia tradicional colombiana de la capital, y pues ahí es donde sucede toda mi vida hasta los 2016, 36 años que decido ya moverme para México. ¿Qué te trae a México? Pues mira, la historia con México es más allá de venirme en el 2016. La primera vez que vine fue a los 9 años. De hecho, mi primer recuerdo real, ya sabes que uno tiene muchos recuerdos desde las fotografías, o desde lo que te cuentan, pero mi primer recuerdo real es ese viaje a México a los 9 años, en donde voy, incluso me presentan la Virgen de Guadalupe, o sea, voy a la villa, a la basílica, muy temprano, 5 de la mañana, agarramos un metro con mi tío en ese momento, que es un hermano de mi mamá, y su novia, y llegamos a la villa, y ese es mi primer recuerdo que tengo muy presente, estar delante de la Virgen, arrodillarme, confesarme ahí. A mis 9 añitos me confesé ahí en la basílica, y ahí empezó mi relación con México, en un viaje que me invita un tío para conocer, y estamos aquí en México, en Monterrey, pasamos incluso a McAllen. Es un viaje que marca realmente mi vida y mi cariño con México. Después, en el 98, intento empezar a estudiar aquí en México arquitectura. No sale un tema de papeles y me tengo que regresar a terminar arquitectura en Colombia. Pero en la época, en el semestre donde tienes que hacer prácticas empresariales, sale la posibilidad de hacer un intercambio en la UNAM. Vengo y hago un año de intercambio con la UNAM. Entonces ahí estoy en la UNAM estudiando diseño y arquitectura, y hago mis prácticas con un arquitecto mexicano. Entonces ahí termino de reafirmar yo, o sea, siempre he estado cerca de México y muy enamorado, y tengo algo de familia aquí también. Me regreso y empiezo como a esperar ese momento anhelado de volver. Empiezo ya a trabajar en Colombia, y toda mi carrera pues, profesional con la que estoy ahorita, que ya seguramente ahorita platicaremos, pero en un momento dado nace la posibilidad de venir a hacer un taller aquí en Ciudad de México, y se daña esa posibilidad porque nace mi segunda hija y no puedo viajar. Y me quedé con esa esperanza de volver. Pero en algún momento dado en la empresa en donde estaba, nace la posibilidad de abrir mercado en México, ¿no? Y cuando nace esa posibilidad, le digo a mi esposa, oye, no sé si te lata la idea, pero pues México está ahí, ¿no? Y si tú quieres, yo le apuesto, o le apostamos juntos, ¿no? Porque al final en el matrimonio siempre es en conjunto. Y Caro siempre ha tenido, mi esposa Caro siempre ha tenido su maleta lista, y me dijo que le encantaría la idea. Y le dije, ok, nos vamos a echar un sacrificio de 2 añitos, porque yo voy a tener que estar viajando mucho mientras consolido algunos clientes. Y surgieron muy buenos clientes en el negocio en ese momento. Y la posibilidad de decirle al dueño de la compañía que en México había una gran oportunidad de negocio, ¿no? Entonces armamos aquí nuestra mancuerna con la directora de México. Le decimos al dueño que México es un gran mercado, y lo convencemos de que me pueda venir aquí a ser el director comercial de esa compañía, y me vine con mi esposa, con mis 3 hijos de ese momento, que estaban muy chiquitos todavía, y llegamos a México el 1 de agosto del 2016 a abrir mercado en México de una empresa colombiana, con grandes resultados, y pues bueno, con una historia ahí muy bonita también para contar. Eso es lo que me trae a México al final, desde los 9 años, toda una historia. Y bueno, y yo digo que esa historia se cierra, o sea, empieza a mis 9 años cuando voy a la Virgen, y se cierra la confirmación de mi relación con México cuando voy y le presento a la Virgen a mi hijo mexicano, que nace el 18 de octubre del 2017,
voy y se lo presento a la Virgen y ahí Wow. se confirma que pues era un plan de ella, ¿no? Desde mis 9 años hasta que llegó con Joaquín a la basílica, pues se confirma que ese plan siempre ha sido de ella y ella es la que ha sido la madrina de todo ese proceso. Qué bien. Entonces ya tienes un hijo que nace acá. Ya nace acá y ya él es el que nos da la posibilidad de ser residentes Claro. permanentes y seguramente nacionalizarnos pronto, que ese es el camino y ese es el plan, pero quedará un par Ahí de van. meses todavía para que eso pase. Qué bien, amigo. Oye, ¿y la arquitectura dónde quedó? Porque fuiste digo, ¿alguna vez has practicado o no? Sí, sí, Sí. sí, 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 no, yo terminé arquitectura, es mi pasión, me fascina, Wow. me sueño después en unos años dedicarme a remodelar como aquí en Mérida, en el centro, que ya ves que Ajá. agarran una casita que está abandonada y remodelarla y volverla a un hotel, un restaurante, o sea, Sí, como claro. que siempre ha sido mi sueño, pero era muy difícil poder surgir y crecer profesionalmente en un país como Colombia, Claro. en una profesión como arquitectura, porque hay mucha competencia, si no, si no estás, no sé, si tu papá no es un arquitecto reconocido, es difícil, o si no tienes la lana para montar un estudio, Claro. la arquitectura es difícil que económicamente te dé para surgir, ¿no? Y aunque sí terminé arquitectura, mi papá es ingeniero civil, entonces empezamos a trabajar juntos en algunos proyectos. Yo vendí algunos proyectos de remodelación, de oficinas, de algunas casas, entonces sí alcancé a trabajar un par de años también con mi mejor amigo, que siempre, de hecho con él también me vine a México. Ahorita él está en Dubái, es un gran arquitecto y se llama Iván Ucros, que le mando muchos saludos y siempre ha ido por el mundo, ¿cierto? Arquitecto, él se fue por ese camino y yo ya me quedé con la oportunidad de hacer empresa. O sea, ahí es Ok. donde realmente hay una oportunidad de hacer empresa. Mi tío, que era el que estaba aquí en México, tiene que ir a Colombia por algunos temas personales y ahí empezamos a armar un negocio familiar para hacer emprendimiento en Colombia. Entonces ya me pongo al frente de esa empresa, me jalo a mi hermana que es ingeniera de producción agroindustrial y empieza ese proyecto que tenía algo de arquitectura, pero tenía que ver algo más con dirigir esa empresa. Y ahí se abre un poquito el camino y ya me meto yo en otra línea muy distinta de emprendimiento, de dirección de empresas, de temas comerciales, ¿no? Claro. Y ahí la arquitectura queda como en stand-by, pero seguramente en algún momento voy a desempolvarla y Claro. si es mi ilusión en algún momento empezar nuevamente a diseñar y hacer proyectos de arquitectura. Bueno, pues bienvenido a Mérida, amigo. Aquí hay mucha oportunidad de ese lado, ¿eh? Sí, 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 justo. Hoy es la segunda vez que me lo dicen. O Mira, sea, el remodelar en Mérida. sí, Y digo, sí. pues yo encantado de que si en algún punto necesitas un partner in crime, me invitas, Es porque que me encanta ese es tema igual a mí. negociazo. Tengo por ahí en mi Instagram muchas cuentas de arquitectos que hacen eso, ¿no? O sea, que agarran una casita y remodelan, las dejan preciosas y después se vende muy bien. O sea, eso no está, eso ya está inventado, mejor dicho, Claro, ¿no? Pero además Mérida es una gran plaza para hacerlo. Entonces, sí, seguro más temprano que tarde lo estaremos haciendo, amigo. claro. Y si piensa en una cafetería, porque yo es lo que sueño por ahí. No sé si se va muy rentable para mí, porque yo sería como de los que regalarían café. Como aquí, no sé si viste Sí, 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 está de padrísimo. esta de café que tenemos, pero bueno, si no, después hacemos algo ahí en conjunto. Claro que Eh, sí. Sé que estás en el tema comercial, pero fíjate que yo me doy cuenta quienes son vendedores natos. Yo creo que tú estás más en el tema liderazgo a equipos comerciales. Es así como te veo, porque nunca he visto que vendas, amigo. O sea, vendes o muy sutilmente o muy indirectamente tus productos o servicios. Ujú, ujú. Eh, pero, ¿qué tan importante? ¿Dónde aprendiste a vender? Pues fíjate que yo, de esta empresa familiar que finalmente truena por mil razones diferentes, me regreso a la capital y ahí me jala una empresa de capacitación y entrenamiento, Mm, que ve también un poquito este tema de liderazgo y de facilidad de formar y de a otros equipos, en ese caso un equipo comercial. Y entro a esta empresa y empiezo yo a formarme ahí como formador de otros formadores, empezar a diseñar contenidos, hacer temas de mucha capacitación, mucho entrenamiento. Mi familia ha sido históricamente educadora, ah, profesores, el INALDE, por ejemplo, que es la Escuela de Negocios
que es el hermano del IPADE, pero en Colombia. Ok. La primera generación del INALDE, mi abuelo la conformó junto con un equipo de empresarios. Vienen, se forman en el IPADE y se van y montan el INALDE, ¿no? O sea, que ahí tengo yo sangre de formación y educación. Entonces era un campo que me gustaba mucho, pero empecé a operar, o sea, empecé desde la parte operativa, dirigiendo cuentas con diferentes clientes, formando formadores que iban a otros clientes, haciendo capacitaciones, mucho contenido. Pero hubo un momento en que ya le dije al dueño de la empresa, oye, quiero crecer, ¿no? Quiero crecer dentro de la organización. Era una organización muy plana, muy exitosa, en Colombia todavía existe, que se llama Aspira. Y Juan Carlos París, que es mi primer como gran mentor, ahorita que usamos mucho la palabra mentor, Claro. él ni sabe ni se dio cuenta que así fue, pero sigue siendo uno de mis grandes referentes. Y Juan Carlos me dice, mire, lo único es que hay por hacer diferente en donde se puede crecer es vendiendo. Entonces, ¿usted le gusta vender? Y le sabe vender, le da miedo vender. Él era muy directo. Le dije, no, siempre me han dicho que soy buen vendedor, pero nunca me he dedicado a vender como tal. Y él me dice, yo le enseño. O sea, a mi manera, un poquito a la antigua, aquí tengo mi Excel, aquí tengo mi pipeline, y empecé a familiarizarme con algunos términos y aspectos comerciales, y empiezo a hacerle un poquito de shadowing a Juan, ¿no? O sea, como acompañarlo a citas, a hacer ventas, y empiezo a vender desde Bogotá a diferentes clientes, ¿no? Y cuando se abre la posibilidad de abrir otros mercados como Perú, Panamá, México, Guatemala, empiezo a operar los proyectos que salen en otros países, pero acompañado con venta. Y la venta de Juan Carlos y la venta del negocio en donde estábamos siempre ha sido una venta muy consultiva. Ese fue el modelo que aprendí realmente de Juan. De hecho, él tiene un método muy específico de venta consultiva, y eso fue como lo primero que capté. Y esa fue un poco mi escuela, una venta consultiva desde el lado de entender primero qué está pasando con la persona, cuál es su contexto, cuáles son sus insatisfacciones, sus dolores, y empezar a construir un ideal que yo puedo de alguna forma ofrecerle, pero cuando yo ya le estoy ofreciendo ese ideal, pues ya en la mente de la conversación de mi cliente o de la persona con la que estoy platicando, esa solución tiene un valor mucho más alto que el precio de mi solución, ¿no? Claro. Y ese fue el modelo que yo aprendí, muy consultivo, muy desde la consultoría. Entonces es muy de relación, primero de conectar, de entender, de hacer muchas preguntas. Yo siempre he dicho que algo que tiene que tener un vendedor es el switch, el mindset de estar abriendo conversaciones constantemente. Nunca sabes esa conversación en qué va a terminar. Claro. Pero todas esas conversaciones después conectarán para poder hacer negocios, ¿no? O sea, ¿quién iba a decir que una conversación que tuvimos en una mesa en 2024, 23 incluso, ¿no? Ajá. Iba a terminar en que después pudiéramos hacer negocios o hacer ventas o trabajar Claro. juntos en conseguir clientes. Entonces siempre he sido muy de esa línea, de la línea de construir relación primero, de interesarme genuinamente por cuál es la situación de mi cliente o de la persona con la que estoy conversando, hacer muchas preguntas y entender muy bien el contexto, ¿no? Claro. Y en esa medida, si yo puedo ofrecer algo que le va a ayudar a solucionar ese dolor o esa inquietud, pues ahí es donde se dan naturalmente las ventas, ¿no? Ahora, después entro en el contexto mexicano, que es otra forma de vender muy distinta, de relacionarse muy distinta, cosa que además me fascina, y todos los días estudio y observo y entiendo, ¿no? Después me encontré con otros maestros también en el camino de cómo se hacen o cómo se construyen relaciones y ventas aquí en México. Y bueno, esa ha sido como estos últimos años la manera de acercarme y de también llevar a otros equipos esta manera de vender. Porque hay otro componente interesante, y es que mis ventas siempre han sido a empresas, ¿no? O sea, yo soy más del mundo B2B, o sea, de business to business, de vender soluciones para otros negocios. Entonces, en ese mundo, pues aprendes a relacionarte muy bien, a moverte muy bien, a construir relaciones de confianza. Y yo no sé si tú has escuchado, pero un buen amigo dice que muchas veces uno no sabe qué es lo que vende la persona, pero ya le compraste, ¿no? O sea, Sí. ya te cayó bien, ya conectaste, ya hiciste generaste mucha confianza,
Y ya después simplemente dices, bueno, ¿qué es eso que vendes? Y pues ya simplemente te compro, ¿no? Y Claro, yo creo que eso por ahí pasa un poquito el mundo de las ventas en donde yo me te muevo. mueves. Venta consultiva. Así Eso es. me gustó, ¿eh? Hay que robarnos esa. Yo creo que nosotros somos muy así, amigo, en la venta donde no te quiero vender, te quiero informar, te quiero dar todos los vehículos, la información, para que tú la tengas y después tú mismo tomes la decisión de comprar. Sí. Es decir, y lo menciono mucho, a nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Ujú, ujú. Pero me encantó este término de una venta consultiva. Aquí les vamos a vender con una consultoría, Sí, dándoles sí, este contenido de valor para que den el sí, pero ustedes después de hacer su due diligence. sí, total. Qué bien. Sí, y hay algo muy, muy interesante y es, porque claro, sí necesitas también tener ciertos componentes que vas desarrollando en el camino, ¿no? Como perderle el miedo al cierre. Hay ventas consultivas que se hacen muy largas, ¿no? Claro, ¿No? Hay momentos también de cerrar, hay momentos también ya de presentar una oferta, de negociar. Me encanta la parte de la negociación. Creo que es una de mis pasiones también de ir encontrando cuáles son esos intereses en común y estar todo el tiempo negociando, hasta con tus hijos estás claro. negociando, ¿no? Entonces, por ahí me he ido formando, por ahí he ido desarrollando el camino. Y esta venta consultiva incluso viene de la misma consulta médica, es decir, cuando tú tienes una problemática, un dolor y vas a un médico, el médico primero te pregunta qué onda contigo, ¿no? O sea, el Sí. médico no entra, hay algunos que seguramente no lo hacen Da las así y aspirinas. entran de una a ofrecerte la aspirina, pero hay unos buenos que primero entienden de manera integral qué es lo que pasa, por qué tienes ese dolor en el hombro, que resulta que termina siendo hasta un tema a veces emocional, ¿no? Y el médico que lo hace bien, cuando logra que tú entiendas que si tú haces ese proceso de curación o esa medicina o esa terapia, te va a quitar un dolor que te tiene agobiadísimo, pues cuánto estarías dispuesto a pagar por quitarte ese dolor, ¿no? Claro, Y sacrificas muchas cosas o haces un pago muy alto para que al final deje de dolerte eso que te tiene insatisfecho todas las noches. Esto es lo mismo, pero al mundo de los negocios, de las empresas, en donde al final el cliente lo que solucionas es mucho más valioso que lo que el cliente está pagando, el precio que está pagando por esa solución, ¿no? El vendedor que logra entender eso cambia su manera de aproximarse, de acercarse, porque al final tú dices, oye, si no sé, por ejemplo, voy a bajar la rotación temprana de mi negocio, contrato a una persona y a las 2 semanas se me va, ¿no? Si yo logro que el cliente se dé cuenta de que mi solución hace que eso de 10 se van 8 y de 10 se vayan 2, pues eso vale mucho más que lo que estás pagando por esa solución, ¿no? Por poner un claro, ejemplo, pues práctico. claro, claro. Y me voy a salir del tema laboral Ujú, y voy a retomar el tema de fe. ¿Cómo? Porque yo he notado, amigo, en muchas personas que a veces tú lo haces, como te dije, yo no me doy cuenta cuando vendes, porque al final escuchas, tú sí escuchas, analizas y después das una solución, pero a mí me ha tocado estar en estos grupos empresariales donde no te conocen y literal llegan a la yugular a quererte vender, que es una venta que a mí me choca. ujú. A mí no me gusta que me vengas a vender sin ni siquiera haberme ofrecido un cafecito, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Este, pero Sin un besito, por lo menos, ¿no? porque digo, el hambre se nota, amigo. Sí. O sea, cuando realmente dices, "Pues, este brother, lo ves queriendo vender, vender, vender", y digo, híjole, o sea, estás quemando cartuchos, amigo. ¿Y por qué me voy a salir del tema? ¿Cómo hasta ahí entra Dios en la ecuación, ¿no? ¿Cómo incluyes tú a Dios en todo lo que haces, amigo? Dígase, si estamos hablando del tema laboral, ¿cómo lo incluyes en el tema de empresa, en tema de ventas? Sí, pues mira que soy un afortunado realmente y estos últimos años que he conocido tantas historias de personas historias que Dios permite de una manera u otra, pero que son historias muy difíciles muchas veces. Yo en el aspecto espiritual, así como cuando, fíjate que me está cayendo el 20 ahorita que estoy aquí hablando contigo y viendo esa imagen de nuestro Señor ahí detrás.
me estoy dando cuenta que como hay gente que nace en familias adineradas y que tienen ya empresa y tienen de alguna forma, es una generación que de alguna forma ya hereda ese negocio, esa empresa, ese dinero, esos terrenos, esos coches, ¿no? Sí, Todos estos temas materiales y de alguna forma tienen ya como su vida más económicamente hablando, más resuelta y más sí. fácil. Bueno, en mi caso es tal cual, pero a nivel de la fe. Qué bien. Y por esto digo que me estoy dando cuenta y me cae el 20 de que soy un afortunado, porque nací en una familia rica en fe. Bien. Mis abuelos con mucha fe, mis papás con mucha fe, algunos familiares, o sea, nací en un entorno en donde Dios ya estaba presente, donde éramos ricos espiritualmente, ¿no? Y lo Qué bien. seguimos siendo, pues, Sí, sí, sí. pero es un poco la conexión que hago ahorita. Nací privilegiado en términos de fe, porque a partir de que nazco en ese entorno, pues la fe para mí es natural, o sea, la presencia de Dios es natural. Sí, De hecho, la fe que como la promulgan mis papás desde el ejemplo, mis abuelos, siempre ha sido una fe donde Dios está presente en todos los momentos y circunstancias de tu vida, todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas, con tus amistades, en la fiesta o en el estudio, en el trabajo, en todo lo que haces, Dios está presente. Y si tú tienes esa presencia de Dios constante y ofreces eso que haces, eso que te cuesta o eso que no te cuesta tanto pero que te genera felicidad, pues vas acercándote cada vez más a lo que es el objetivo del final de tu vida, que es llegar a Dios, llegar al cielo, estar en su presencia, y empiezas a que todos tus días sean parte de esa manera de vivirlo, ¿no? Dios presente desde que te levantas hasta que te acuestas, consciente de que mañana no sabes si te despiertas o no, claro. y que por lo tanto todos tus días son una preparación para llegar a Dios, porque no lo sabes. Todos tenemos de alguna forma el plan de durar hasta los 80s, 90s, ¿no? Sí, Pero pues, a ver, el único que sabe cuándo es tu momento es Dios y ya está marcado, ya está definido. Y no sabemos si mañana vamos a despertarnos. Por lo tanto, todos los días tienes que estar preparado para ese encuentro con el Señor. Y la mejor forma de prepararte es hacer cara a Dios absolutamente todo lo que haces. Hasta cómo sirves el café, ¿no? mm, Hasta cómo tiendes una cama sin que nadie se dé cuenta. claro. O sea, todos los detalles y circunstancias de tu vida sirven para poderle dar no solamente gracias a Dios, sino poder tener una relación constante con Él. Mm, Entonces vives en permanente oración y vives en permanente presencia de Dios. Y te facilita también, y esto también lo recibí de mis papás y de mis abuelos, la posibilidad de estar cerca de los sacramentos, ¿no? Que claro. yo creo que ahí es donde tenemos nosotros un superpoder que muchas veces como católicos se nos refunde un poco ahí, es esa posibilidad de no solamente tener presencia de Dios constante, sino de estar literalmente con Él físicamente todos los días, ¿no? Claro. Todos los días en la Eucaristía, Sí, todas las semanas en la confesión. Jesús es el que está ahí presente en una confesión, ¿no? Y en los sacramentos en general. Cuando tú te casas por la iglesia, pues no es que firmes un papel más, como muchas veces la gente dice, sino que aceptas que Dios esté presente y Jesús esté presente todos los días en tu matrimonio. Y claro. eso es lo que facilita el sacramento, o sea, que le das permiso a Jesús de que te acompañe en ese proceso, en esa vocación que es el matrimonio todos los días, ¿no? Entonces, toda esta es la herencia que me dan mis papás, que me dan mis abuelos, y por lo tanto, desde que tengo uso de razón, pues Dios está presente en mi día a día, en mi vida. Claro, algunas épocas se duran más que otros, ¿no? Claro. En algunas te medio enfrías, no quiero decir yo que me aleje, porque nunca me he alejado realmente de mi fe, pero tienes una relación un poquito más fría o Claro. un poquito más distante, ¿no? Sí, Eh, Sabemos que cuando uno tiene la decisión de estar cerca de Dios, también hay otro que se encarga de alejarte también de Dios, ¿no? claro. Y eso se hace presente pues todos los días de tu vida, pero en la medida en que estés dispuesto a tener presencia de Dios, a acudir a los sacramentos para que esa presencia no sea solamente espiritual o etérea, sino real, física. Sí. Cuando comulgamos, Dios está en la Ok, hostia sí, claro. consagrada.
Sí. Entonces, si tú comulgas todos los días y tú tienes presencia de Dios desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes presencia de Dios cuando corriges a un hijo, cuando vas a cine con tu esposa, ¿no? Cuando vas a un juego de fútbol con tus amigos, se vuelve un estilo de vida y te permite tener a Dios. Y ahí conecto con lo que me preguntabas, en el trabajo más, ¿no? Porque Claro. pues si es lo que hacemos todos los días para vivir, para sacar adelante a nuestras familias, pues en la medida en que todo lo que hagas en el trabajo lo hagas cara a Dios y lo tengas presente, pues hace que tu trabajo también sea una obra de Él, ¿no? No tuya. Y cierro la respuesta a esta pregunta, amigo, con algo que algún sacerdote le escuché en una meditación un día que fue a un retiro y que me impactó mucho porque él decía, a ver, Dios ya te regaló el cielo. O sea, Mm. tú como hijo de Dios, tu herencia por naturaleza es el cielo. Ya la tienes ganada. Pero como te hizo libre, tú también decides si recibir esa herencia o no. Claro. Entonces, en esa meditación poder visualizar que yo ya me gané porque por amor de Dios el cielo está ahí para mí y que yo soy el que me alejo, me acerco de aceptar esa herencia, pues está muy padre, ¿no? Pero pues para ganártela tienes que todos los días trabajarle en no perder esa relación con Él. Claro. Y es lo más importante y lo más trabajoso. Sí, Especialmente, sí, lo más difícil, especialmente en este mundo que vivimos donde pues lo que antes era normal, hoy es mal visto, ¿no? Y, y pues la gente ya te voltea a ver diferente cuando hablas de Dios, pero también creo que Dios lo permite, ¿no? O sea, porque al final, pues ya como dices tú, ya tenemos el cielo ganado, es solamente pues que realmente nosotros elijamos ir al cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, siguiendo esta línea que Él mismo nos dejó, donde es claro, es por aquí, pero en este por aquí, digo, hay resbalones, hay curvas, hay árboles que se caen, hay obstáculos que se van agregando al camino y pues el chanclas también siempre está haciendo su trabajo. totalmente. El chanclas es meterse por todos lados, el rey de la mentira, diciéndote estas mentiras de centrarte en ti, de buscar a Dios en los lugares equivocados, ¿no? Cuando ya tenemos la línea, es por este lado, Total. por donde la veas, por donde lo veas. Total. Y es impresionante porque como dices, esto ya está inventado. O sea, cómo llegar al cielo, es más, a eso vino Dios a la tierra, Sí, a decirnos por dónde es el camino y ya no lo dejó. Pero nosotros mismos pues nos alejamos de eso. Como bien lo dices, hay una frase que a mí siempre me ha encantado y es: el diablo siempre mete la cola. Es decir, el diablo siempre está ahí para alejarte o para probar tu fe, ¿no? Claro, Dios también lo permite por amor y en la medida en que tú superes esas pruebas, pues vas a estar también más cerca de Él, ¿no? claro. Y hay pruebas pequeñas y hay pruebas grandes, hay pruebas muy complejas, otras no tanto, pero cada prueba que superas, un buen amigo también que está en Roma, alguna vez cuando lanzó su libro en Colombia, le preguntaron, él había sido miembro del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia en su momento, y le preguntaron que cuáles eran esas luchas o esas batallas más difíciles dentro del gobierno cuando lo atacaron, lo calumniaron, ¿no? Lo demandaron. O sea, había un montón de cosas que parecían situaciones humanas muy difíciles. Y le preguntaron que cuál había sido la más difícil y él contestaba con mucha naturalidad que las más difíciles no eran esas, ¿no? Que las batallas más difíciles son las personales. Mm, El, oye, sonó la alarma, levántate, despiértate. Pero el minuto, o sea, en el momento en que suena la alarma, de pie y da gracias a Dios de que estás vivo, ¿no? sí, Y agradece o sea, ponte en presencia de Dios desde el primer minuto y tiende bien la cama, ¿no? Y dobla bien la ropa. Y no dejes mugre o desorden donde estás. Pero pues porque eres hijo de Dios y Dios está ahí presente y en la medida en que esas son las batallas más más difícil. importantes, ¿no? Y en las que tenemos que formarnos todos los días, ahí donde nadie te está viendo, pero que
tienes presencia de Dios y en el trabajo pues se presentan muchas de esas situaciones y por supuesto ahí es donde también el diablo mete la cola y hace que las cosas sean mucho más difíciles, ¿no? Pero esas batallas también, en esas cosas pequeñas, cotidianas del día a día, si las ganas, vas a crecer mucho en la fe y Dios va a estar muy pendiente de ti para ayudarte a que la superes. Y eso después lo ven también tus hijos, ¿no? Por eso digo yo que lo heredé de mis papás, Claro. esta forma de ver la vida. Y hoy me doy cuenta pues que mis hijos también empiezan a verlo y eso se vuelve el día a día. O sea, cómo hacer bien lo que haces, ofrecerlo a Dios por amor, ¿no? Porque Dios nos lo entregó y nos lo regaló por amor, igual así lo regresamos. Y en esa medida, pues también un poco la gente va viendo y las personas que están alrededor tuyo se dan cuenta de que eres coherente en eso que haces, cómo lo haces. Sin hablar, igual que las ventas, sin hablar de Dios, porque al final no estás por Claro. ahí hablando de Dios en todos los sitios donde estás. Claro. Pero sí la gente percibe que hay una lucha diferente, una lucha distinta. Y por ahí tenemos pues mucho que aprender y mucho que acompañar también a otras personas, ¿no? Claro. ¿Cómo te mantienes con esta chispa de Dios? O sea, hay formación semanal, hay formación diaria, hay formación. Entiendo el tema de los sacramentos, ¿no? Ujú, ujú. Yo recuerdo que me decías, oye, yo voy a misa diario. Claro, pues en el misa diario pues vas a escuchar el evangelio todos los días. Va a haber cuestionamiento, va a estar encuentro con Cristo de todos los días. Pero ¿cómo mantienes esta chispa y qué tan importante es la formación para los que queremos ser verdaderos católicos? Sí, importantísima, importantísima, porque además muchas veces es a lo que menos le ponemos atención, Sí, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, si vamos a misa los domingos, pues ya con esa la ya armamos. cumplí. Pero cuando tomas la decisión de conocer tu fe, de acercarte más a Dios, desde entender también, eh, así como cuando agarras un tema y agarras un mentor y lees muchos libros y quieres formarte en ventas o quieres formarte hace poquito conocí una buena amiga que es especialista en sostenibilidad. Mm, Bueno, para ser especialista en sostenibilidad hay que estudiar toda la vida, ¿no? O si quieres ser sí, buen médico hay que estudiar toda la vida. sí. Bueno, si quieres ser buen hijo de Dios, hay que estudiar toda la vida y hay Mm, que estar en medios de formación constantemente. Entonces, yo procuro, además de los sacramentos, claro, procuro ir a misa diaria. Ojalá que pueda ir cada vez más todos los días a misa. Ahí también hay muchas circunstancias que a veces no lo permiten, pero por lo claro. menos procurar hacerlo, ¿no? Y si no, por lo menos, y aquí un tip que es fantástico, esos que te enseñan tu abuela, tus papás, por lo menos hacer comunión espiritual, ¿no? Si no puedes ir Mm, a misa y comulgar sacramentalmente a nuestro Señor, sí por lo menos hacer una comunión espiritual que igual tiene el mismo valor que una comunión física, ¿no? Presencial. ok. Y eso también lo puedes hacer cuando no tienes la oportunidad de ir a misa, que al final vas a misa, sí, escuchas el Evangelio, las lecturas, eso te prepara, pero donde vas realmente es a tener este encuentro en la Eucaristía con el Señor. Pero en esta herencia que recibo de mis papás y en este contexto en el que siempre me he movido, pues por lo menos tenemos una formación semanal, ¿no? O sea, nos reunimos y hablamos sobre las virtudes, leemos el Evangelio del día y entendemos un poco cuál es el mensaje que el Espíritu Santo quiere dejarnos ahí todas las semanas, una vez a la semana, ¿no? Y una vez al mes un retiro espiritual y al año un retiro anual y una convivencia donde siempre estamos recibiendo básicamente meditaciones, ¿no? Lecturas, clases en muchos casos de personas que han estudiado ah, teología, que han estudiado filosofía y que son pues maestros o doctores en estos temas Claro. y que estudian muchísimo para darnos también esa formación. Entonces, tú también estar teniendo una lectura espiritual diaria, leer los evangelios, leer el evangelio todos los días, por lo menos 5 minutos. Es decir, esta presencia de Dios también te acerca a estar todo el tiempo conociéndolo, ¿no? O sea, Claro. siempre hay un dicho que es medio cliché, pero que es absolutamente real, y es tú no te enamoras de alguien que no conoces, Sí. ¿no? O sea,
listo, te encantó tu novia, ¿no? O la niña que pasó, te gusta, pero si quieres ya tener una relación seria y formar una familia y casarte con ella, pues conócela, Conócela. ¿no? Y si Sí, te casas, conócela más, ¿no? Conócela claro. todos los días porque nunca vas a terminar de conocerla. Entonces es Sí, imposible que te enamores de algo que no conoces. Y tú mismo tomas la decisión de qué tan profundo estudiar y estar quieres conocer. formándote permanentemente, ¿no? Claro. Oye, amigo, y en el tema de empresa, o sea, yo te conocí tú estando en tema de, bueno, conferencias, me sabes, dije, oye, es una empresa de conferencias, pero Ujú, a lo que tengo entendido, sí y no. ujú. Era mucho el tema de capital humano, Sí. el de personas y demás. Y en algún punto dije, oye, pues a lo mejor es el manager de nuestro buen amigo por ahí, pero no era, estabas en el equipo comercial también ahí, Sí, en el ok, equipo de marketing. de marketing. De esta empresa colombiana, ¿no? Con la que me vengo a México, que es de capacitación y entrenamiento, que se llama Aspira, que el dueño es Juan Carlos París, que es como este primer, eh, pues, gran mentor mío en el tiempo. Ahí conozco a un conferencista que es un gran conferencista corporativo en México, que es Jorge Rosas, que lo Sí, conocemos. De hecho, la primera vez que nos conocimos nos sentamos con él con en la él. mesa, ¿no? Y Sí, con su claro. esposa, porque yo estaba trabajando con él de socio en WeWow, que es su empresa. Ok. Y ahí empezamos a hacer una alianza donde yo me lo jalaba muchas veces a conferencias y él nos pedía algunos contenidos desde Spira. Mm, Y empezamos a trabajar juntos. Los caminos en Spira digamos que se fueron por otro lado diferente al que yo quería. Y él estaba, digamos que, bueno, renuncio a Spira, ¿no? Porque ya no sentía que era mi lugar. Y como veníamos trabajando juntos con Jorge, pues él me invita a buscar o por lo menos a explorar la oportunidad de trabajar con él. Yo en Espira estaba en ventas 100%, Jorge ya tenía a alguien en ventas, entonces entro a hacer toda la parte de promoción, marketing y expansión del negocio, hacerlo crecer como negocio, en un negocio que ya era distinto porque como bien dices era el end-to-end de capital humano, claro. ofrecer soluciones desde reclutamiento hasta outplacement, ¿no? Mm, Pasando por programas de formación, por coaching, por consultoría en recursos humanos, por temas de clima, de cultura, o sea, poder tener en un solo lugar soluciones para cualquier persona del área de capital humano. Y ahí trabajé con Jorge 3 años. Claro, al ser Jorge un conferencista donde hay meses donde da 30 conferencias al no mes. manches. Eso no, eh, y estar, todavía no logro sí, entender cómo logísticamente se mueve. muchos no entendemos cómo logística y cómo humanamente Sí, puede claro, hacerlo, claro. pero es verdad, es decir, así hay meses de 30 conferencias entre virtuales y presenciales, pero así es. Entonces, claro, lo relacionan mucho con el tema de conferencias, yo también lo apoyo en poder nutrir mucho su contenido, sus presentaciones, sus deliveries como tal, y ahí lo acompaño durante estos 3 años. Estoy muy cerca de él con el tema de WeWow, pero también me interesaba mucho aprender justo de él muchas cosas que él conoce en términos de talento, de liderazgo, de cultura. Y pues fue una segunda gran escuela para mí, ¿no? Habiendo estado en Espira, Colombia primero, Espira, México, picando mucha piedra y haciéndolo muy como con los recursos que tenía, pero al entrar a trabajar con Jorge y ver todo este impulso que él tenía en sus capacitaciones, en sus temas, en su negocio y la manera también en cómo él hace negocios y se relaciona, pues también fue una gran escuela para mí. Y ahí pues fue justo donde conocimos o yo conocí a Cerratos a Sí, través de Jorge Rosas y pues con Jorge Cerratos ya nos encontramos en este mundo sinergético tú y yo. claro, pues van conectando, ¿no? Sí, Y bien sí. recuerdo ese día que te conocí porque justo acababa de dar su conferencia Jorge. No sé cómo termino sentándome en esa mesa. Digo, pues yo creo que Dios me puso ahí. Pone Jorge de este lado, su esposa de este lado y tú de este lado. Yo empiezo a tener una conversación primero con la esposa de Jorge antes de que Jorge llegara, de hablar del tema de Dios, ¿no? Empezamos como, oye, pues qué bien, oye, estamos, mismo jefe, mismo CEO. Después llega Jorge y nos platica una historia por ahí que le sucedió por primera vez que estaba incluyendo, de hecho, a Dios en su conferencia. eh, y conectamos, hicimos clic y ¡pum! Empezamos a platicar y después me dice, oye, tienes que conocer
Andrés, y empezamos a platicar tú y yo. Y pues de ahí el resto es historia, amigo. Mira, ¿dónde estamos ahorita? Aquí Total, sentados. total. Y aquí. La historia de esa conferencia es muy bonita porque justo sí, lo que él te dijo es cierto. Era la primera conferencia en la que él hablaba de Dios y de su familia. O sea, él ya llevaba ya muchos años haciendo conferencias de temas técnicos, de talento, de liderazgo, de cultura, pero Serratos le pide que hable de él, que hable de su historia y que hable de sus puntos de inflexión. Y nosotros afortunadamente también conectábamos mucho desde el lado de la fe, por Claro. mil razones diferentes, pero él siempre tuvo muy claro que la fe en mi caso pues era era un innegociable, ¿no? En términos de todo, de la manera como hacemos las cosas y demás. Entonces, cuando Serratos le pide eso, me dice, ¿qué hacemos? O sea, teníamos una conferencia más o menos preparada, pero ya hacer eso cambiaba totalmente la manera en que teníamos que hacer esa conferencia. Y me pide que vea su TED Talk, que está incluso ahí colgado en YouTube, que se llama ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? ¿No? Y me dice, ve el TED completo, yo ya lo había visto, pero me dijo, vuélvelo a ver. Y de ahí sacamos la conferencia. Ahí hablo un poco de mi vida, o sea, ahí hablo un poco de mí. Y eso fue lo que hicimos. Sacamos ese TED, lo volvimos una conferencia, lo checamos él y yo y hicimos últimos ajustes. Y él toma ahí la decisión de hablar de Dios y hablar de su familia por primera vez. Wow. Y lo que pasó ahí, los que estuvieron ahí, si muchos están viendo este capítulo y estuvieron ahí en esa conferencia del primer Synergy Unlimited, sabemos que ahí pasaron muchas cosas. O sea, Claro. ahí Dios estuvo muy presente y muchas personas con las que estuvieron ahí, que hoy somos muy amigos, ¿no? Yo veo ese video después, por ahí se lo he mandado a algunos. Yo estaba arriba en la tarima cuando Jorge cierra su conferencia y muchas personas están ahí y muchas personas hoy son grandes amigos a partir de ese día, de lo que pasó ahí en ese momento, que todos supimos, o para no todos era muy evidente que estaba pasando algo que iba a cambiar la vida de muchos, ¿no? Sí. En la conferencia de Jorge y en general en todo lo que es un Synergy Unlimited como tal. Pero después nos vamos justo a comer y por esa relación que Jorge y yo tenemos con el tema de la fe, me dice, tienes que conocer a Andrés, ¿no? O sea, creo que lo que dijo él fue, este es de los tuyos, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y te señaló tu camiseta donde tienes el Mateo más 18. es la cruz Sí, claro. y el versículo de Mateo que dice que donde dos o más personas se reúnan, pues aquí está Jesucristo presente, ¿no? Claro. Entonces, nunca se me olvidará ese momento y seguramente Dios lo permitió para que hoy estuviéramos aquí sin saber todavía por qué razón nos quiere juntar cada vez más. Claro. No, pues yo lo recuerdo mucho por la historia, que en algún punto se platicará, ¿no? Eso ya se lo dejo en la parte 2. O que venga Jorge y lo cuente él. Porque estuvo fuerte, ¿eh? Sí, Estuvo sí, fuerte, sí. especialmente por el anillo. Sí, esa No, historia estuvo bueno, que se bajó con la galletita. Sí. Qué ricas galletitas. Y yo, ay, nunca había visto un conferencista que Sí. comiera en vivo. Sí, Pero hay toda una historia detrás. Que no nos tienes que podemos- invitarlo a que la platique porque es una Sí, historia bien poderosa, la de antes, la de ese día y la- e incluso después, porque Wow. cuando vamos al Synergy, al segundo, Mm, también pasa algo muy parecido en términos de la preparación de su conferencia, pero esta ya era ante 4,000 personas y ahí lo que sentíamos él y yo en términos de la presencia de Dios era muy, muy poderoso. Y esos eventos tienen ese matiz muy bonito de que Dios a través de otras personas pues lleva su mensaje y toca muchas almas y toca muchos corazones claro. y ahorita me muero de ganas por ver qué va a pasar en Miami y en el de septiembre Sí, porque ya son sé. eventos que realmente Dios aprovecha para tocar muchos corazones. Claro. Y ahora, amigo, ¿qué estás haciendo ahora? Digo, porque ya pasaste por Sí. WeWow, pero siempre has estado en el tema de ventas, marketing. O sea, hoy, Bueno, pues Dios puso en mi camino la oportunidad de no colaborar más con Jorge. Digo la oportunidad porque de alguna manera sí era un proyecto en el que yo estaba muy metido, tú lo viste Sí. muy bien y mucha gente que me conoce lo vio muy bien. Pero hubo un punto de inflexión en donde tuve que tomar la decisión junto con Jorge de continuar en ese proyecto o no. Y tomé la decisión tomamos la decisión juntos de salir de WeWow
y conocí una persona que se llama Michelle Ferrari Ok. y a su esposo Andrés Ruiz, que estaban conformando o estaban nutriendo un poco su equipo de trabajo para impulsar su firma también de consultoría en recursos humanos, pero muy enfocados en cultura, ¿no? En Claro. cultura organizacional. El papá de Michelle, don Jorge Ferrari, trae hace 25 años a México la marca de Great Place to Work, que todos o mucha gente Conoce. la conocemos. Sí. Los que no lo conozcan, es una certificación que justo se le da a las empresas que son los mejores lugares para trabajar, ¿no? Una metodología muy probada, muy auditada y muy reconocida a nivel México y a nivel mundial. Mm. Michelle es socia de Great Place to Work y junto con su papá y con su equipo de trabajo, pues hacen de Great Place to Work lo que es hoy día en México. Pero ella, también muy visionaria en el tema de capital humano, empieza a traer otras metodologías al país, metodologías que le den un impulso un poco más novedoso y como otro escaloncito en el tema de evolución cultural. Y trae 3 marcas a México. Una se llama Great Culture to Innovate, la otra se llama Human Richness y la otra se llama Healthy Place to Work, ¿no? Healthy Place to Work. Que son metodologías que permiten a las organizaciones hacer un diagnóstico real de cómo está su entorno en términos de innovación, en términos de salud y bienestar y en términos de riqueza humana. Claro. Y trae a la mesa un componente muy interesante para el capital humano y es la data. O sea, cómo a partir de preguntarle a las personas que hacen parte de la organización cuál es su percepción en términos de cultura de innovación, en términos de cultura de bienestar y salud y en términos de riqueza humana, de esos tres frentes. Pero Michelle no le había podido poner el foco necesario para que el negocio crezca. Son metodologías innovadoras, es ir un pasito más allá de lo que tiene el mercado y requiere de una gestión comercial pues muy enfocada y muy especializada en poder crecer. Y con esa necesidad de crecimiento nos encontramos en el momento en que yo salgo de WeWow. O sea, literalmente al otro día conozco a Andrés y a Michelle a través de un muy buen amigo que se llama Carlos Landa, que por él realmente pude conectar con Michelle y con Andrés. Y al otro día empezamos la conversación y la necesidad de empezar a crecer su negocio y de ver cómo podíamos aprovechar esto que es oro molido. Tú ya lo has visto, Sí, o sea, sí, ¿no? sí. Esto es oro molido para las organizaciones, pero que no habían podido impulsar de manera pues como enfocada y realmente poderosa, ¿no? Entonces ya había un equipo instalado, un equipo muy bueno que había trabajado durante 5 años y llego yo como director de innovación y de desarrollo de negocios al grupo que tiene estas marcas que se llama The Organization for All y llevamos ahí 2 meses con un nuevo director de operaciones y consultoría también, en donde estamos enfocándonos en hacer crecer el negocio y en llevar estas metodologías a muchas organizaciones que están buscando cómo ser realmente un diferenciador en el Claro. mercado laboral. Claro. Un gran dolor que tienen las empresas hoy es que no saben qué más hacer para que la gente quiera trabajar contigo y se quede, Claro. ¿no? Pero que se quede a gusto, que se quede Sí. feliz, que sea productiva y que realmente le genere valor al negocio. Porque antes las personas escogían las empresas donde querían trabajar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es decir, yo quiero trabajar en Coca-Cola y yo me quiero jubilar de Coca-Cola y hacer carrera en Coca-Cola, por poner una marca o una empresa. Y ni nos sí, pagó, ni no, sponsor, ni nada. Es una, imagínate. no está pagando ningún patrocinio o la empresa que sea, ¿no? Es decir, Claro. Bimbo, por ejemplo. Sí. Pero ya las nuevas generaciones, la pandemia que nos pone en otro lugar, hace que el mercado laboral sea el que escoja la empresa donde quiere trabajar, no al revés, ¿no? Claro. Entonces yo quisiera una empresa, y las nuevas generaciones lo tienen muy claro, donde conectara con mi propósito, que Claro. su prioridad fuera mi salud y mi bienestar, que pueda yo innovar, que así tenga 30 años o 28 años, yo pueda llegar a mover un poco la coctelera y proponer cosas nuevas, ¿no? Claro. Que mi líder sea un líder de verdad, un líder auténtico, empático, vulnerable. O sea, el mercado laboral cambió y las organizaciones no saben qué más hacer para atraer ese talento y que el talento se quede, ¿no? Y que Claro. se quede contento. Entonces, este tipo de herramientas ayudan a que podamos guiar a las organizaciones a generar culturas mucho más integrales, mucho más atractivas para el mercado laboral
y sobre todo que a nivel de delivery y de resultados de negocio hacia sus clientes, pues también genere mucho valor, ¿no? Las empresas tienen estos dos clientes, el cliente externo, tu cliente que te compra, y el cliente interno, la gente que hace posible que le entregues ese producto o ese servicio a tu cliente. Y por ahí estamos ahorita, amigo, en ese negocio Qué bien. muy bonito, siempre con la gente en el centro, ¿no? O sea, entendiendo que las personas son las que conforman las organizaciones Claro. y, y haciendo cosas muy padres ahí. Qué bien. Oye, mientras hablabas de certificaciones en el ejército, y recuerdo muy bien que a los que entraban así de cero, siempre les decíamos, ¿cómo crees que podríamos mejorar? Y a veces nos sorprendían porque nos daban un feedback muy cañón, ¿eh? Porque era honesto. Ujú. No era como para agradarle al sargento ni para agradarle al capitán, sino que venía realmente a que su voz fuera escuchada y la relación de superior a nuevo integrante del equipo se fortalecía porque decía el nuevo integrante, oye, pues no soy nada todavía, no soy nadie todavía y me están escuchando. Y de verdad que yo creo que el ejército, al menos hablo desde el tema Army, le entendía muy bien por dónde era, cuál era la verdadera sinergia para integrar estos equipos, que fuera un liderazgo. Claro, había sus excepciones de liderazgo tóxico, ¿no? El que Sí, llegaba claro. y se sentaba y, soy sargento y tú vas a hacer lo que yo diga y no sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo. A otro tipo de liderazgo donde realmente lo hacíamos con el ejemplo, ¿no? Yo creo que desde ahí viene mi interés también por todo este tema de capital humano, de entender la necesidad de la verdadera empresa, que es quien la hace. Ujú. Yo a veces me choca, y perdón si les queda el saco que se lo pongan, pero cuando llego con empresarios que dicen, ay, sí, pues bienvenido a mi empresa, ¿no? Ya cuando me dicen mi empresa, digo, ok, ok. Pero ya cuando veo que dicen, no, pues esto yo lo hice, esto, digo, no, hombre, mi hermano, quien lo hace es tus colaboradores, ¿va? Y también se me vino mucho, amigo, el tema de fíjate que yo tengo eh, una certificación que creo que es la más cara en el mercado, o mejor dicho, es la más barata en el mercado, pero la más importante. Te la quiero enseñar. No lo he hecho públicamente todavía. Tanto Soldados de Fe como Supers Invest tienen esta certificación que es mira, agarra ese librito de ahí, ese azulito, Este. ese. Ah, ok, mira. Es una certificación que se llama Consagración de Empresa al Sagrado Corazón de Jesús. Y lo mejor de todo, amigo, que fue un trabajo de 40 días que fue regalada, pero de ahí partió el tema de hay que enfocarnos en las personas, pero también agregar el tema espiritual. Ahorita yo dije, oye, pues también se pueden certificar de este lado, Sí, ¿eh? total. Y lo hicimos con His Way at Work, que es una empresa que Precioso. incluye a Dios en todo lo que hace. Si no lo habías escuchado, después te Mira, por contacto con favor. uno de mis amigos que es quien me invita. Y ojo, es una organización católica que incluye también a cristocéntricos. No está cerrado solamente a los católicos, pero sí la gran mayoría son empresarios Ujú. católicos que quieren consagrar su empresa a Dios, que entienden y deciden que la empresa es de Él, ¿no? Porque yo siempre Ujú. he dicho, a ver, esta no es mi empresa, esta es la empresa de Dios y yo soy el administrador y aquí está el equipo que lo hacemos que vaya adelante, ¿no? Pero qué importante es también en que ustedes allá afuera puedan incluir este tipo de consagraciones a la empresa, a Dios, que digan, oye, pues esta empresa es para Dios. ¿Por qué? Porque en His Way at Work nos dicen, tu primer empresa es tu familia. Ujú. Ese es tu apostolado número uno, del que Dios te va a pedir cuentas. ¿Llevaste a tus hijos al cielo? ¿Fuiste ese caminito? ¿Les enseñaste el camino? Pero también te va a pedir cuentas de tu segunda familia, que es tu Tu empresa. empresa. ¿Qué hiciste por tus colaboradores? ¿Cómo les hablaste de mí, ¿no? ¿Cómo los guiaste por el buen camino? ¿Cómo los ayudaste a crecer internamente y que
se beneficiaran, que no solamente fueras tú, que fue un win-win-win, ¿no? Ujú, Y hoy digo, qué importante, amigo, es tener todas estas certificaciones que realmente pueden, eh, pues decirle al mundo allá afuera que al empresario le importa la salud, el bienestar del colaborador y que también, imagínate que podamos de alguna manera también promover el que las personas o los empresarios consagren sus empresas a Dios sí, y que digan que sea para Él, sí, ¿no? Y yo creo que ahí es donde yo me he encontrado con empresarios, pero empresarios que dices, híjole, tienes administradores cañones que sí. son transnacionales que dicen, oye, pues mi agenda la lleva ya Dios. Todo lo que hago es enfocado en Él y que realmente se preocupan por mejorarle la calidad de vida a quien sea que llegue a su vida o a su empresa. Sí. Pues mira, qué bonito y qué importante todo lo que dices, empezando por lo que dices del ejército. Claro, el ejército, muchas veces el ejército es la empresa más grande del país, ¿no? Sí, En Estados sí, Unidos la sí, empresa más no. grande del país es el ejército, igual que en Colombia, igual que en muchos otros países. Y sus estándares tienen que ser altísimos en tecnología, en capacitación, en seguridad, ¿no? Y por eso muchas veces la vanguardia la traen o la trae el mismo ejército. Para nadie es un secreto que mucho de la tecnología que hay hoy que conocemos se prueba inicialmente o pasa primeramente en contextos como lo son el ejército Militares. en diferentes contextos, ¿no? En Sí, diferentes situaciones. Y justo de ahí vienen ese tipo de certificaciones y estándares. Pero ahorita que lo llevas al estándar de la vida personal, espiritual, incluso empresarial, justo es lo mismo. O sea, justo es un compromiso, no porque vayamos a ser perfectos, o sea, la perfección es de Dios y aunque nos invita a que seamos perfectos como nuestro claro. Padre es perfecto, y esa es nuestra verdadera certificación, o sea, ese es nuestro estándar, a ese estándar tenemos que llegar. Si es un compromiso personal con Él de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, hacer las cosas cara a Dios. Yo creo que esa es la principal tarea que tenemos todos los días, como bien lo dices, en la familia primero, Claro. porque es tu primera empresa, pero además es donde es más difícil, güey. O sea, Sí, eso nadie me dejará mentir, pero ahí es donde tienes los mayores retos, ahí es sí, donde tienes que tener las pruebas más duras de caridad, de fe, de esperanza, ¿no? O sea, en cosas muy chiquititas, porque ahí es donde pasan realmente, y ahí es donde eres verdaderamente tú, ¿no? Y ahí es donde tienes que ser más congruente, más coherente y donde tienes que regalarle a tus hijos eso que quieres para ellos. Y como bien dices, lo puedes traspolar hacia tus empresas, tus organizaciones, pero en todos los ambientes cotidianos de la vida, tomándote unas cervezas también con tus amigos, claro. o en una conferencia, o en una cena de matrimonios, o sea, en todos los lados puedes tú ser ejemplo, no porque seas perfecto, sino porque la gente ve en ti una persona que está de alguna manera cerca a Dios, haciendo las cosas bien, ¿no? Y esto no habla sino de eso, de que quieres crear una empresa que sea de Él, que a la que te comprometes, una o varias empresas, a ponerlo a Él en el centro de todas las decisiones que tomes. Y como las personas que conforman esas empresas, pues son hijos de Dios también como tú, pues no puede haber otra cosa sino coherencia, amor, caridad, respeto y una preocupación genuina porque las personas lleguen a Dios a través de su trabajo, ¿no? Sí, Y yo creo que ahí es donde se resume un poco el ejercicio de tener a Dios presente en todo lo que haces. El trabajo es un medio que él mismo instaló desde el minuto uno cuando le dijo a Adán y Eva que habría que trabajar, ¿no? Hizo del trabajo un medio para santificarte. claro. Y eso es lo que el trabajo, ya sea el estudio, ya sea un trabajo formal, ya sea un jugador de un equipo de fútbol, es decir, en cualquier medio en el que te muevas, un granjero, alguien que está en una plataforma petrolera 6 meses al año, ¿no? En cualquier lado estás llamado a encontrar a Dios en eso que haces y por lo tanto no solamente
los religiosos, porque todavía hay mucha gente que dice, bueno, pero para encontrar a Dios tengo que ser o sacerdote o monja o dedicarle la vida de manera Consagrado. religiosa a Ajá. Dios. No, en donde estés, ¿no? También no solamente a los empresarios, sino al que maneja un Uber o al que opera una tiquetera en un cine. Sí, O sea, todos estamos llamados y ni siquiera lo que te decía al comienzo, todos ya tenemos esa herencia, a sí, todos ya nos la dieron, lo único es, pero también nos dieron la libertad y claro. por lo tanto tenemos que tomar la decisión de irnos por ahí. Entonces los que toman la decisión de certificarse y entregarle, consagrarle sus empresas a Dios, creo yo que es una gran decisión y también conozco muchos empresarios que así lo hacen Claro. y que sus negocios son muy, muy exitosos y traen mucho dinero también a sus vidas, pero a las vidas de los demás. Eh, y es parte también de los medios que Dios pone en esta tierra para llegar a mucha gente. Sí. Fíjate que algo que me encantó de ellos es que ellos utilizan el I de Ujú. ROI, ¿no? El ROI, que Ok, todos ok. buscan el Sí, sí, sí. ROI. El ROI es valor eterno, Mira, Eternal Return of Investments. ok. Y dije, ay, me encantó cuando me lo dije, ¿qué? ¿ROI? Entonces, las empresas consagradas a Dios buscan el ROI, o sea, el valor eterno, o sea, que va Imagínate. a trascender. Y a mí me encantó cuando los conocí, de verdad. Y hay empresarios, amigo, que, híjole, de Monterrey, Padrísimo. de Ciudad de Padrísimo porque México. además ese realmente va a ser la evaluación cuando llegues al cielo. O sea, cuando tú te mueras, hay una evaluación de desempeño también, ¿no? Claro. Y te va a dar nuestro Señor a decir, bueno, ¿cuál es tu ROI y cuántas almas acercaste Ah, a nuestra causa? está cañón. Y así hay una anécdota muy bonita, no sé cómo vayamos de tiempo, Todos pero vamos bien, vamos bien. hay una anécdota muy bonita de un niño que sale de misa con su familia y le dice a su mamá, oye, pues si ahorita nos accidentamos y nos morimos, pues ya la hicimos, ¿no? O sea, vamos a misa, estamos confesados, acabamos de comulgar, somos una buena familia, hacemos las cosas bien, ¿no? Pues ya, pues que Dios nos llame. Y la mamá le dice, bueno, pero ¿qué pasa si nos llama mañana y Dios te pregunta cuántas personas Ajá, me acercaste a mí, ¿no? sí, Y el niño se queda frío porque dice, no, pues todavía me queda mucho por hacer, ¿no? O sea, todavía hay mucho trabajo en esta tierra por poder acercar más almas al Señor y al cielo. Entonces, yo creo que justo eso es lo que nuestro Señor nos pide todos los días. Hay que estar también seguro de que el hecho, como lo hablábamos ahorita, de hacer las cosas bien en las cosas más pequeñas de tu día a día, ya es una labor apostólica. O sea, ya estás dando ejemplo y siendo congruente y llegando a otras personas a través de tu familia también, de tu trabajo, ¿no? No necesariamente hay que pararse con 5,000 personas a predicar, que también hay gente que lo hace sí, y hay mucho valor en ese tipo de labores, pero en todo lo que hacemos con la persona que saludas en un café, que es un mesero, ¿no? Esa virgencita que tú me dices que te regalé en ese momento, a veces cargo algunas ahí en mi cartera y Dios pone en el corazón ese poder entregar algo que es una muestra del amor de Dios a través de una cosa como su imagen, la imagen de su madre, ¿no? claro. Y se lo he regalado a muchas personas, a algunas que no conozco, otras que conozco, unos meseros, otros, algunos en los aviones, por ejemplo. Y uno nunca sabe Dios qué permite a través de esos actos pequeños de fe. Claro, no. Pues, amigo, antes de, ya para ir cerrando, eh, ¿qué es lo más difícil? Tú te has movido todo este tiempo, te has desenvuelto en, no sé por qué dije movido, te has desenvuelto en el B2B, ¿no? Ujú. En el business to business. Mucha gente vive pues en el B2C, business to client, o sea, de venderle a nuevos clientes cada vez, cada vez, cada vez. ¿Qué es lo más difícil de vender? O sea, ¿qué es la diferencia entre un B2C y un B2B? Bueno, pues En tu experiencia. desde mi experiencia primero voy con lo que coincide, ¿no? Y es que tanto en un mercado como en el otro son personas. Claro, O sea, al final, aunque tú le estés vendiendo a un negocio grande, el medio para poderle vender a esa marca o a esa empresa es otra persona, ¿no? Entonces, la esencia al final es la misma, le estás vendiendo a otras personas, pero las necesidades son diferentes, o sea, el negocio, el camino, el canal de alguna forma es distinta.
Y tú para que seas una empresa a la que otra empresa quiere comprarle sus productos o servicios, tienes que tener algunas características que te hacen atractivo para ese cliente, ¿no? Para ese negocio, llámese financiero, llámese de consumo, llámese de retail, de seguros, es decir, toda, todas las marcas y todas las industrias que están en ese mundo corporativo, tienes que ser atractivo para ellos, ¿no? Y en la medida en que tú haces una oferta de valor que sea eh, muy atractiva en términos de que voy a solucionar una problemática que tiene esa organización, empiezas a acercarte de alguna manera mucho más, ¿no? Y tienes que hacérselo saber, o sea, tienes que hacerles ver a ellos que yo soy una posible solución a los dolores que tienen sus empresas. Entonces, tienes que estarte todo el tiempo, así como lo hace el business to client, estudiando a tu cliente en particular, pues tú tienes que estar también estudiando y viendo cuáles son los dolores que tienen las organizaciones por las tendencias que hay en el mundo, por qué se cierran algunas empresas, por qué otras son exitosas, qué tipo de negocios son los que están de alguna forma surgiendo en el mercado y entender cómo se comportan esas organizaciones para que tu oferta tanto de productos o servicios sea atractiva y le solucione un dolor. ¿No? Yo creo que el vendedor que se enfoca en entender los dolores de las organizaciones es un buen vendedor B2B, ¿no? Y de alguna forma lograr que esa solución a ese dolor las empresas lo conozcan. Claro. Porque si no haces que las empresas sepan que existen o que tú existes y que tu solución puedes de alguna manera aliviar esa insatisfacción, pues nunca te van a contratar, ¿no? Ni nunca te van a comprar. Entonces hay muchas formas y hay muchos medios, unos se prueban todos los días, otras hay tendencias muy desactualizadas o más bien ya no son tendencias, sino fueron tendencias en su momento, que todo el tiempo nos están retando a hacer cosas distintas. Entonces, por ejemplo, para ponerle un ejemplo práctico, el famoso mailing en frío, ¿no? Ajá. O algún momento hacer mailing en frío, mandar muchos correos y que un director de recursos humanos recibiera ese correo y te pusiera atención y te diera una cita, era una forma de hacerlo. Yo personalmente creo que hoy es muy difícil Sí. que en una bandeja de correo, donde hay 4,000 correos sin abrir, ¿no? Y llegue uno nuevo entre muchos, de muchas ofertas que le están haciendo a un director de recursos humanos y quede con la tuya para que él vea el valor de tu solución, está medio imposible, ¿no? O sea, habrá alguno que le pegue y que funcione. Entonces tienes que construir escenarios donde puedas mostrar el valor que tienes de tu solución a ese público objetivo que estás buscando y perder el miedo a invitarlos, o sea, Claro. invitar a las organizaciones a conocer y a entender dónde están las personas a las que les quieres mostrar lo que haces e invitarlas y darles valor. Yo creo que la palabra, el concepto de generación de valor es algo que tenemos que tener muy presente y hacerlo realidad en todo lo que haces. Cómo generas valor en el contenido que comunicas, cómo generas valor en la información que compartes, cómo generas valor en acercar un invitado a estas empresas para que aprendan algo, ¿no? Un buen conferencista, cómo generas valor no solamente desde tus soluciones, sino desde cómo puedes acercar a estos clientes que están además necesitados todo el tiempo de más y mejores soluciones a eso que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por donde pasa este ejercicio del B2B en términos de comerciales y de marketing. Tenemos mucho que aprenderle al negocio del B2C también. Claro. Eso lo aprendí en estos años que hemos estado cerca de nuestro buen amigo Cerratos, porque también las personas que hacen parte de la empresa tienen que tener también, por ejemplo, una marca personal para ser más atractivos para la gente. O sea, está en plena reinvención la manera en cómo nos conectamos con otros negocios y los negocios están abiertos también a ser parte de esos espacios. Entonces yo creo que es perderle un poco el miedo, acercarse a estos grandes negocios, sí tener, digamos que muy bien construida tu oferta de valor y tocar la puerta y entender que como personas las empresas tienen dolores y necesidades muy latentes que si tú puedes solucionar, pues bienvenido sean. Solamente con una premisa muy importante y es que en la medida en que te crean, te compren, tú tienes que tener la capacidad de responder. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Claro. Porque si una empresa que tiene 50,000 empleados, mañana te contrata, te compra y tú tienes que responder
a una empresa de ese calibre, tienes que tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque si claro. no, ahí sí quemaste una bala y Ya, moriste en el intento. claro. Importantísimo. Digo, porque yo sé que mucha gente se queda estancada en el B2C, que no está mal. O como me decía mi esposa, oye, mi esposa es es uno de mis mentores en el tema de ventas. Yo soy mucho de venta indirecta igual. Y no soy muy agresivo, ella es agresiva. Y ella siempre me decía, mira, para mí me daba lo mismo, era el mismo tiempo que le dedicaba a un asesor como al CEO de la empresa. Entonces Ujú. yo me iba por el CEO y veía de qué manera, cómo conectaba y se metía, dice, y yo me sentaba con el tomador de decisiones. Porque si no iba a ser una cadenita de que me iba a pasar con otro y luego me iba a pasar con otro, yo me iba directo a la yugular y yo digo, ay, qué agresivo, pero al final del día me decía, es que esto se aprende pues haciéndolo Sí, en el campo y pero ya obviamente con una preparación de que sabía que sentándose con el tomador de decisiones, presentando este buen servicio o producto, respondiendo de manera correcta, pues iba a lo que iba y sí, no le daba el miedo. Decía, oye, pues es el mismo, es lo mismo. sí. Nada más están en una balanza de que este toma decisiones y este no, pero les voy a dedicar al mismo tiempo. Entonces prefiero no perder mi tiempo aquí, perderlo acá y Sí. dar a la yugular, ¿no? Haciendo muy bien el ejercicio de realmente quién es tu cliente, Claro, ¿no? Y eso en el mundo del B2B es muy importante, claro. porque tú puedes conocer muchos CEOs, Sí, pero vender o sea, y el CEO te puede decir, oye, me me encanta, encanta. pero te dije con su equipo, Sí, ¿no? claro. Entonces, si tú realmente no haces el ejercicio de entender quién es el que te vende, Mm, pero también quién es el que te saca de ok. la jugada, o sea, porque tú puedes entrar, hacer un proyecto que más o menos vaya bien, pero si esa persona no está satisfecha con tu servicio, esa persona es la que te saca, ¿no? Claro. Y el CEO va a decir, oye, ¿y por qué sacaste a mi buen amigo el sargento de la jugada? Pues ella va a sacar una evidencia que dice, oye, es que No, no cumplió. mira la evaluación que tiene de los colaboradores, o sea, no cumple y pues bye, ¿no? El CEO puede Amarte. pararse en sus rodillas o lo que sea y decir, pues nada que hacer. Esta persona es la que tiene la potestad tanto para contratar como para sacarte de ese negocio, ¿no? Qué Entonces, bien. si tú no tienes muy claro quién es esa persona que pone el pecho en la organización Mm, para traerte, para solucionar ese dolor y para que igual evaluarte si eres bueno o no eres bueno, pues tú puedes ser muy buen amigo del CEO, pero si claro. no tienes si no haces equipo con Sí, ese cliente tuyo dentro de la organización, porque al final el B2B es un poquito de eso, es sí. hacer equipo con un doliente interno en donde tu solución va a facilitar ciertos procesos, pero que ahí hagas muy buena mancuerna con ellos. Cuando haces esa mancuerna, haces equipo, te conoces y conocen no solamente lo que haces, sino también tienes esa cercanía de poder ayudarle a estas personas a solucionar sus principales retos y dolores dentro de la organización, de ahí no sales nunca. O sea, hay Claro. empresas donde, y algunos de los compañeros de mis equipos se acordarán de mí cuando salíamos de una buena junta y les decía, aquí entramos y ya de aquí nadie nos Ya saca, no ¿no? saca. Porque ya una vez abres esa puerta, haces equipo, generas valor, eh, la otra persona lo percibe, puedes tener ahí negocios por años, ¿no? Y a lo Mm, mejor esa persona después también crece dentro de ese negocio o pasa a otro negocio con otro rol y te va a jalar. sí, Te va a claro. jalar y te va a decir, oye, donde estés, y tengo varios ejemplos que me han dicho, oye, donde estés, dime qué estás haciendo que Claro, seguramente me va a generar mucho valor, ¿no? claro, sí. Eres conector. Al Además, igual que mi esposa. Mi esposa dice, oye, pues yo tengo y claro, pero igual lo necesita entender, ujú, ver cómo le va a generar valor y después me dice, oye, ya tengo cita para para este y te va a recibir tal, 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 y ya saben a lo que van, ¿no? sí, Entonces es sí, sí, como sí. abre camino por el tema que ya hay confianza en que dices, oye, pues soy muy asertivo en lo que estoy proponiendo porque ya lo vi, ya lo investigué, ya hice mi due diligence y estoy convencido de que es lo que es, ¿no? Y hace Sí, lo que dice que hace. sí, sí, Importante. y generar en esas conexiones, generar muchas alianzas, muchas conversaciones, o sea, no dejar de conversar nunca con nadie, nunca Claro. sabes esa persona, o a veces tú, como bien dices, pones de pronto una etiqueta, ¿no?
El sargento hace temas de bienes raíces y ahí está con su Sí, podcast y tal, pero nunca vamos a hacer negocios. Pero si no volvemos a hablar y me cuentas que hoy estás en el claro, mundo del talento humano, sí, pues no abrimos una nueva conversación. Entonces claro, siempre estar abriendo conversaciones de valor porque te interesa genuinamente la otra persona. A lo claro, mejor no haces negocios con él, pero le puedes recomendar a otro sí, en donde también pueden hacer negocios. Y después, también me lo decía por ahí uno de estos mentores que te cuento, decía, el mundo es un pañuelo, o sea, el mundo es muy pequeño y siempre terminas conectando con alguien con el que puedes hacer cosas padres juntos, ¿no? Entonces, nunca dejar de conversar, de conectar. eh, y a lo mejor hoy no hay una conexión, pero más adelante te vuelves a encontrar a esa persona claro, y ahí es donde surgen las oportunidades también. perfecto. Amigo, hemos hablado del tema personal, familia, formativo, capital humano, Dios, y creo que viene la pregunta más difícil. ¿Qué es la Adelante. única? ¿Qué es la única? Aquí somos, bueno, el canal es Soldados de Fe, porque creemos que la fe es lo que nos mueve a dar ese paso, donde lo dejamos todo, pues, hermanos de Dios. ¿Cómo definirías fe? Bueno, fe, a ver, yo creo que fe es un don, Mm, ¿no? Yo lo definiría como un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo que ya tienes por herencia. Tú eres hijo de Dios. Y la principal herencia que te da el ser hijo de Dios es tener una fe que te permita, primero, estar absolutamente convencido de que existe, claro, de que está presente en tu vida, de que Él es tu creador, o sea, que nadie más te creó. O sea, no te creó sí, ni el universo ni las estrellas, no, Dios te creó, el mismo que creó ese universo que es infinito y que no entendemos en su magnitud. Fue el mismo que creó un átomo y fue el mismo que creó animales, plantas y te creó a ti como su eh, obra maestra. creación más perfecta, Sí, porque nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, cuando entiendes que la fe es un regalo que ya tienes, que ya te dieron, que somos afortunados al tenerlo, te agradezco a ti y a este podcast que me dieron como esa facilidad de entender que es una herencia y que en la medida en que nazcas dentro de la herencia de la fe, ya eres un privilegiado. Hay gente que no, hay gente que nace en contextos muy lejanos a esa fe y qué mérito que puedan acercarse de alguna manera u otra a fe. Y Dios ya sabrá llegar a esas personas, pero cuando nos la ponen tan en bandeja de plata, tienes que saberlo valorar y tienes que entender que se vuelve tu activo más importante. O sea, la fe es lo que te va a permitir tener esa certeza de que por ser hijo de Dios puedes hacer hasta lo imposible, ¿no? Hay algunos sacerdotes muy cercanos que incluso me han hecho ver o ellos lo cuentan de manera muy padre y es que antes de perder nosotros por el pecado original todos los privilegios que teníamos de esa imagen y semejanza de Dios, podíamos hacer muchas cosas tipo Avengers, ¿no? O sea, ok, podíamos, por ejemplo, estar en varios lados al tiempo. O sea, teníamos dones, teníamos ciertas cualidades un poco más sobrenaturales que las perdimos en el camino, ¿no? Eh, y la fe es lo que nos acerca a esa posibilidad de ser mm, más allá de personas comunes y corrientes, sino claro, realmente tener incluso la posibilidad de, a través de la oración, lograr cosas imposibles, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de cosas imposibles, no es cosas extraordinarias que van a salir en noticias. Y ahí te pongo un ejemplo bonito, muy familiar, pero que nos está pasando ahorita, incluso hoy pasó este milagro ordinario que te voy a contar, porque tenemos el matrimonio de un hermano el sábado en Colombia y culpa mía, me da culpa 100%, por mil razones diferentes, no tenía al día los papeles de mis hijos en términos de sus residencias, sus pasaportes. Sale el viaje y me doy cuenta que hay que renovar residencias, que hay que renovar pasaportes y que el tiempo está ya, ya. O sea, él se casa el 12 y tenemos que ver cómo solucionamos porque 3 de mis 4 hijos teníamos que ponerlos al día, ¿no? Y ya sabes cómo son estos temas de migración y ya sabes cómo son estos temas de pasaportes y demás. Y el diablo también mete la cola y entonces lo vuelve un poquito más difícil. Para no hacer el cuento muy largo,
Mi familia, mi esposa y mis 2 hijas y uno de mis hijos ya están en Colombia porque ellos los pudimos poner al día en su momento, pero uno por alguna razón se le vencía antes el pasaporte. 31 de marzo se vencía el pasaporte. Y todo parecía indicar que no le íbamos a lograr, ¿no? Entonces nos quedamos, él ahorita está en Querétaro, yo estaba aquí en Mérida, nos quedamos a esperar que sucediera un milagro y que haciendo todo lo que teníamos que hacer nosotros, pues el pasaporte iba a llegar, su residencia se iba a renovar y que podíamos viajar al matrimonio de mi hermano el viernes para acompañarlo a él el sábado. Bueno, pues hoy llegó el mail que su pasaporte ya está en el consulado, que lo podemos recoger mañana. Los tiempos no daban, o sea, nada parecía que fuera a permitir que pudiéramos viajar. Pero la oración de mi hijo para que, o sea, la fe de mi hijo y de mis hijos, porque todos, además cuando se fueron y él se quedó, ¿no? O sea, parecen cosas mínimas, pero realmente son Claro. muy, muy relevantes. La fe de mis hijos y su oración permitieron que todo saliera bien, sobre todo cuando migración se pone difícil y los Claro. consulados se ponen difíciles. Sí, sí, No hay sí. cosa que... Y además, el próximo jueves, pues mi hijo va a poder hacer su primera comunión en el mismo sitio donde yo la hice, en mi colegio donde me formé. Y todo hace parte de la fe, o sea, Claro. de vivir con fe todo lo que hacemos y de recibir con fe todo lo que pasa también, ¿no? Eso es bien Claro. importante porque a veces no se cumple lo que tú quieres. Es decir, puede que nos hubiera tocado quedarnos y no Sí. sabíamos y no iba a poder acompañar a mi hermano y a Pablo le iba a tocar quedarse aquí, pero igual teníamos que recibir esa decisión de Dios con fe, de por qué Dios Aceptarlo. permite ciertas cosas que después de las cuales Él va a poder sacar mucho beneficio después. Nosotros en casa recordamos mucho una frase en latín muy cortita de 3 palabras que es omnia in bonum, ¿no? O sea, todo pasa por algo, ¿sí? O sea, todo pasa para bien. O sea, así parezca el peor de las situaciones, a veces es lo mejor para ti, ¿no? Que pase eso. Como también dice nuestro buen amigo Serratos, cuando pasa lo que quieres es Dios pues guiándote, ¿no? Y cuando no pasas es Dios protegiéndote también, ¿no? Claro. Él dice que es la vida, tú y yo sabemos que es Dios. Y él también lo sabe, pues, Sí, pero sí, sí. la frase lo tiene con que es la vida protegiéndote o la vida Guiándote. guiándote. Y yo Pues, creo que en la medida en que tú des el permiso de que Dios, a través de tu fe, o sea, eso es lo que es la fe, el permiso de que Dios actúe en tu vida, en tu matrimonio, con tu familia, en tus viajes, en tus negocios, pues Él va a actuar, ¿no? Y hay que tener la confianza, porque fe también es sinónimo de confianza, sí. en que en la medida en que le entreguemos a Él nuestra vida, nuestras empresas, así como nos lo mostraste aquí, pues Él se va a encargar de manejar ese barco. Me encantó. Hermano, pues agradecerte por tu tiempo y para las personas que nos están allá viendo del otro lado, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo creo que ahorita la mejor forma de encontrar lo que hago es en Great Culture to Innovate. Esa Ok. es nuestras redes. Ahí viene. Ahí Eso, viene. es que Al rescate. justo Ese fue el mío. ese fue. Mira, Bien. apagué todo menos las alarmas, ¿no? Y ahí sonó la alarma de que tengo que llamar a una buena amiga justo Ok. entonces, pues nada, @Great Culture to Innovate. Somos muy de LinkedIn, yo creo que ahí es una red que nos van a encontrar mucho. O @Healthy Place to Work México. También estoy ahí, si ponen Andrés González, Healthy Place to Work o Great Culture to Innovate, voy a salir ahí en Instagram, perdón, en LinkedIn. Y en mi Instagram, @AnGonzálezS, ahí van a encontrar más temas míos de mi familia y Bien. también mucho de lo que hago en el día a día, pero un poco lo que es esa cotidianidad ordinaria de lo que hacemos todos los días, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigo. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y todo lo que hagas. Y pues a seguir. Esperemos la parte 2 muy pronto. Sí, amigo, muchas gracias. Esa parte 2 tiene que ser con Caro, si no, no me van a dejar venir. Ya sé. Nos hace mucha ilusión traerte ese cuadro de la Virgen que te está esperando para que pongas aquí de la Virgen de Guadalupe Claro. que te está esperando aquí en el estudio.
y poder compartir con ella, que al final es la que también, esa compañera de vida que permite que todo esto pase, y con su oración y con su sacrificio en el día a día, que es estar al frente de una familia de 4 hijos y hacer la talacha de tu casa, ¿no? Y cuando hablo de talacha de tu casa es estar pendiente de cada detalle, que todo pase. Realmente somos también un resultado de lo que son estas mujeres de oración detrás de nosotros, abriendo camino, ¿no? Pues en la vida de Jesús así lo ves también. Las mujeres abrían camino, tenían eh, pues todo también listo para que las cosas pudieran pasar, y estaban sobre todo rezando y haciendo mucha oración para que Dios pudiera cumplir con su plan. Y pues bueno, Caro tiene que estar en esa próxima venida. Así es. Aquí te esperamos, Caro. Que Dios te bendiga igual. Espero pronto conocerte. Así Amigo, es. muchísimas gracias. Amigo, Nos muchas gracias a vemos ti. en la próxima. Saludos y ya saben, si les gustó, déjenlo aquí en los comentarios. Denle check a la campanita y síganos para más. Saludos.